días a todos y todas. En el nombre de la biblioteca les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia e interés en participar en el ciclo de capacitaciones que la biblioteca organiza este semestre. Les saluda Paola Samamé, integrante del equipo de la biblioteca. Esta es nuestra quinta sesión y trata sobre cómo buscar y entender la información académica en Scopus. Brinda estrategias para dominar Scopus, una de las plataformas más reconocidas en el ámbito de la investigación. Se abordarán claves para realizar búsquedas efectivas y seleccionar información relevante con criterio especializado. Estará a cargo de Andrea Gómez, bióloga y magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como investigadora docente en pregrado en la Universidad Antonio Nariño y en la Universidad EAFIT. Es gestora tecnológica consultora con amplia experiencia en formulación y ejecución de proyectos y directora de soluciones de investigación en Publiciencia. La dinámica será la siguiente. Andrea permitirá que ustedes le hagan preguntas directamente. Para ello deberán levantar la mano o habilitar el micrófono. Así también podrán escribir sus consultas por el chat y se las transmitiré cuando ella haga el pedido respectivo. Para tener una buena calidad en la señal de Internet, se han desactivado sus micrófonos y cámaras. En las rondas de preguntas podrán activar el audio. Al finalizar la sesión, les pasaremos un enlace para que respondan la encuesta de evaluación de la capacitación de hoy. Bueno, antes de que inicie Andrea, les voy a enseñar cómo ustedes pueden acceder a las bases de datos mediante nuestro catálogo en línea. Solo tienen que ingresar a la página de la universidad. En la parte superior van a encontrar biblioteca. Hacen clic. Una de las opciones es catálogo. Ingresan. Y cuando están en el catálogo, ingresan a su sesión. Ustedes pueden ingresar con el correo de la universidad y su contraseña. Una vez que están dentro del catálogo de la biblioteca, van a encontrar la opción para revisar las bases de datos, ingresar aquí. Ustedes pueden hacer clic, ingresan a la sección de bases de datos y pueden seleccionar la que ustedes elijan, en este caso Scopus, y les va a dirigir a la página de Scopus. Cuando ingresen no solo esta base de datos, sino a cualquiera de las bases de datos, tienen que registrarse con su correo electrónico y la contraseña que ustedes seleccionen. Bueno, eso es todo por mi parte. Le doy el pase a Andrea. Andrea, te dejo con la sesión. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenidos también a este espacio. Para nosotros es un gusto poder contar con ustedes en esta sesión. Entonces, como justo desde la biblioteca nos indicaban, la idea es que hoy podamos tener un mejor entendimiento de esta base de datos que es Scopus, que a través de la sesión, entonces, por favor, somos poquitos, entonces siéntanse en confianza para que puedan levantar la mano, nos puedan hacer o puedan ir haciéndome las preguntas que consideren al respecto, para que justamente entendamos mucho mejor este recurso y pues le puedan sacar el máximo provecho a la plataforma. Entonces yo inicialmente les voy a compartir mi pantalla con una presentación que me va a ayudar a contextualizar mejor sobre qué es la base de datos, para qué nos va a servir, cómo funciona y que ya después podamos irnos directamente al recurso para que a través de diferentes opciones, pero más específicamente desde una opción que tenemos que es la de Documents o documentos, podamos entonces entender pues justo ese tema que nos trae a la sesión, que es cómo hacer esa búsqueda y cómo entender muy bien esa información que nos está entregando la base de datos. Entonces, bueno, ya justamente hicieron esa introducción.
La idea es que no solamente podamos estar en contacto a través de este espacio, sino que podamos estar también interactuando a través del correo electrónico. Por eso se los dejo por acá. Igual se los voy a dejar en el chat al final de la sesión para que cualquier duda que haya posterior a este espacio o incluso ustedes haciendo la revisión de cualquier caso, cualquier ejercicio en la plataforma, pues me puedan contactar para apoyarlo sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que justo quiero enfocarme en este espacio? Pues hacer un énfasis corto en qué es Scopus, para qué nos sirve. Muy importante entender la naturaleza misma de la base de datos, porque muchas veces nos encontramos con preguntas como que yo no sé si es que no tengo habilitados todos los permisos o de pronto mi institución no suscribió Scopus con todos los accesos para yo poder ingresar al texto completo de un documento porque no lo encuentro. O muchas veces también entonces nos dicen como que encuentro el documento de esta revista, pero este otro documento no lo encuentro. Entonces, por eso es muy importante entender la naturaleza misma de la plataforma, para qué se utiliza Scopus, cuál es el objetivo, qué tipo de contenido tiene la herramienta, esos casos de uso hacia dónde están orientados. Y justamente una de esas necesidades puntuales y latentes es cómo hacer búsquedas en la plataforma, cómo dar una instrucción adecuada. Para eso yo también les voy a compartir dos opciones. En el caso de la construcción de estrategias de búsqueda, una es a través em, de un formato que nosotros hemos desarrollado para que los apoye a ustedes justo con la definición de las estrategias de búsqueda, y otra complementaria, porque yo diría que en realidad son complementarias incluso, que es también, por ejemplo, desde esos prompts, esas instrucciones que nosotros podamos darle a alguna de las IAs con las que ustedes trabajen, para que nos ayude a generar una estrategia recomendada. Siempre muy importante, todo lo que nosotros usemos de herramientas de inteligencia artificial y más en el ámbito de investigación, por favor, siempre validen la información. Tómenla como una recomendación y no tómenla como un absoluto, porque ustedes sí o sí están en la obligación de validar toda la información que se les está entregando. Y en este caso, pues no es la excepción. Si utilizan una herramienta de inteligencia artificial que como apoyo para la generación de estrategias de búsqueda, pues por favor validen la información, validen los conceptos, validen también los elementos que le entrega la herramienta, porque pues en Scopus ya les voy a mostrar, no solamente podemos utilizar los operadores booleanos, sino también podemos utilizar operadores de proximidad, de truncamiento, y todo esto es para que la estrategia sea mucho más acotada, efectiva. Y adicional a esto, podemos usar códigos de campo que muchas veces por estos ejercicios que hacemos, identificamos que no los usan muy ampliamente, pero que son muy importantes, y que cuando las personas empiezan a utilizarlos, a incorporarlos en esas estrategias, vemos que se obtienen resultados mucho más efectivos y más idóneos y pertinentes para la consulta que estamos haciendo. Entonces, avanzar con ese desarrollo de la estrategia de búsqueda. Entonces, lo primero, ¿qué es y para qué nos sirve Scopus? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en investigación tenemos diferentes tipos de bases de datos. En el caso puntual de nosotros, en el contexto en el que estamos, pues recurrimos principalmente a dos de ellas. Recurrimos a bases de datos de texto completo y recurrimos a bases de datos que conocemos como referenciales. En el caso de Scopus, Scopus es una base de datos referencial de resúmenes y citas de literatura. Mientras que, por ejemplo, bases de datos de las editoriales, como por ejemplo de la editorial Elsevier Science Direct, como por ejemplo de Springer Link, como por ejemplo de la editorial o del grupo Cengage, la plataforma de Gale, por ejemplo. Entonces, de allí cada editorial va a tener esa base de datos en la cual publica los documentos que los diferentes investigadores han sometido a evaluación para justo publicación. Entonces se los publican en esas bases de datos de texto completo de cada editorial. Scopus
Scopus no es una editorial, por tanto, Scopus no revisa documentos, Scopus no edita documentos. Entonces, una pregunta muy frecuente que también nos hace, es que yo quiero que mi documento y mi investigación aparezcan en Scopus. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde lo envío? Entonces, si Scopus no es una editorial, pues la respuesta no es que lo envíen a Scopus. La respuesta es que en Scopus debemos buscar alguna de las revistas de las editoriales que están acá eh, indexadas, es decir, que pasaron por un proceso de evaluación y revisión de esos criterios, de esas políticas de publicación, del cumplimiento de esas normas editoriales para finalmente estar acá, para que ese contenido, esa información referencial, que ya les voy a contar un poquito más de esto, de lo que publican, pues esté acá disponible en Scopus. Entonces, en ese sentido, yo lo que tengo que hacer es eso, buscar una revista en la cual yo identifique que mi investigación, los resultados de mi investigación se alinean con el objetivo, con el alcance que tiene esa revista en el caso de que yo vaya a publicar un artículo o una revisión, porque también vamos a ver que nosotros acá en Scopus tenemos otros contenidos, no solamente contenido de revistas, sino también de libros, de capítulos de libros, de conferencias. Entonces, en el caso de que sea un artículo que lo que yo estoy buscando publicar, pues sí necesito identificar es una revista que esté acá indexada en Scopus y validar también la vigencia en esa cobertura, porque hay revistas o hay diferentes fuentes. Cuando yo digo fuentes, me refiero a revistas, libros, a conferencias que estuvieron acá en Scopus, pero por algún motivo, porque no continúan cumpliendo con alguno de esos criterios de evaluación que define el Consejo Asesor y Selector de Contenido de Scopus, salen de la base de datos, salen de acá. Entonces es importante que nosotros revisemos esa cobertura, porque desafortunadamente también nos ha pasado que muchos investigadores nos dicen, yo publiqué mi documento en octubre, voy a poner acá un ejemplo, de 2025 y yo evidencié, la revista estaba en Scopus pero mi documento no aparece en Scopus. Cuando vamos a revisar, efectivamente, la revista sí estuvo en Scopus, pero estuvo hasta meses previos a la publicación de ese manuscrito. Entonces, ahí por eso es muy importante estar al día, revisar ese tiempo de cobertura de la revista acá en la base de datos y Scopus de manera mensual nos entrega un reporte de esos títulos que salen e ingresan a Scopus. Entonces también mantenerlos actualizados de esto para saber y comprobar pues que efectivamente si mi objetivo es que mi investigación aparezca en esta base de datos, pues que yo entonces pueda cumplir en ese objetivo desde la verificación de ese tiempo de cobertura a través de esta información que nos entrega la base de datos. Entonces es muy importante que hagamos esas validaciones. Entonces, en ese sentido, esas bases de datos de texto completo de las editoriales que pasan por ese proceso de evaluación acá y ingresan, perdón, acá a Scopus o al indexador, que es una forma también de referirnos a Scopus, lo que hace la base de datos es que justo se va, en este caso Scopus, pues se va a las bases de datos de estas editoriales y se trae esa información referencial. Es decir, se va a traer de esos documentos el título, la revista o la fuente en la que se publicó, el año de publicación, el tipo de publicación, si se publicó en acceso abierto bajo suscripción, trae el nombre de los autores, me trae la afiliación de los autores, trae el resumen del documento, las palabras claves y ya a partir de otras herramientas de análisis que tiene Scopus, pues analiza esa información y me trae otros datos. Entonces, eso es lo que Scopus se trae. Si el documento se publica en acceso abierto, entonces Scopus lo que hace es que me permite descargar el documento desde Scopus. ¿Por qué? Porque una publicación que se publica, un documento que se publica en acceso abierto, cualquier persona en el mundo puede acceder a ella, mientras que los que son bajo suscripción son las editoriales las que conservan los derechos. Y finalmente, para poder acceder a ese contenido, pues se tienen que tener suscripción a estas bases de datos de las editoriales. Entonces, en ese caso, pues Scopus no tiene los derechos, los tienen las editoriales
y por eso es que no podemos acceder a ese texto, porque Scopus es una base de datos, como les digo, referencial. Ya les voy a contar para qué nos sirve una base de datos referencial y no es una base de datos de texto completo. Y adicional a esto, Scopus también lo que hace es que empieza a recopilar todas las citas que empiezan a recibir esos documentos. Entonces, es una base de datos también de citas de literatura científica que permite consolidar esa información, esa data de citación, para que luego Scopus y otras entidades tomen de esos datos de las citaciones y lleven a cabo entonces diferentes metodologías para generar las famosas métricas. Entonces, ¿métricas de qué? Métricas de autor, métricas de documentos, métricas de revistas. Entonces, por ejemplo, entidades como un Shimago, cuando hacen todo este proceso de clasificación de las revistas en los cuartiles, lo que hace es que viene a Scopus con esa información de las citas que han recibido los documentos publicadas por esas fuentes y calcula su métrica de revista y con el resultado de esa métrica de revistas que le da una clasificación a las revistas o a los libros, a esas fuentes en los cuartiles. Por eso vemos entonces que una revista o una fuente es Q1, Q2, Q3 o Q4, dependiendo justo del valor de esa métrica de revista que obtuvo con la metodología que aplica. Y asimismo, entonces lo hacen otras entidades, no solamente con el tema de revistas, sino también, por ejemplo, para los diferentes rankings. Entonces, por ejemplo, Times Higher Education con el ranking, con el Impact Ranking, o Times Higher Education con el ranking de universidades. También lo que hace es que viene a Scopus para capturar toda esta data, toda esa información y pues finalmente con las metodologías rankear a las instituciones en los diferentes rankings que se tienen. Entonces, Scopus es una base de datos de consulta permanente, consulta diaria por diferentes entidades nacionales, internacionales, para poder hacer una recopilación de información y hacer una evaluación de ese desempeño de investigación, pero también nos permite hacer análisis bibliométricos y cienciométricos con esta data que ya les voy a mostrar ahorita. Entonces, en el caso de Scopus, pues nosotros contamos con información publicada por más de 7 editoriales de todo el mundo. ¿Y esto qué significa? Que yo les decía, si queremos acceder al texto completo de editoriales, tenemos que irnos uno a uno pues, a esas bases de datos de esas editoriales. ¿Qué pasa acá en Scopus? Nosotros tenemos la información de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, Scopus alberga más o menos entre un 80 y un 90% de la producción científica mundial, justamente representada por estas diferentes editoriales. Son editoriales universitarias, editoriales comerciales, editoriales académicas. Hay diferentes tipologías de editoriales y eso nos permite entonces a nosotros tener un panorama global de qué se está haciendo en investigación en un tema en particular alrededor del mundo, cómo se viene abordando. Y sumado a esto, originalmente los documentos que nosotros encontramos se publican en 42 idiomas. Entonces tenemos una representación muy importante desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas y abordajes de la investigación científica de temas en el mundo. Entonces, ¿de dónde obtiene Scopus la información? Pues yo les contaba acá rápidamente cuando les hacía ese recorrido de la diferenciación de una base de datos referencial versus una de texto completo. La toma entonces de esas más de 7.000 editoriales de todo el mundo que han pasado por ese proceso de revisión y evaluación. Y en este sentido, pues tenemos más de 29.000 títulos seriados, más de 330.000 libros, información de estos libros, tenemos más de 23,4 millones de registros publicados en acceso abierto, tenemos más de 2,4 billones de referencias que datan de 1970 y toda esta información también permite consolidar los perfiles de investigadores o de autores y los perfiles de las instituciones a las que pertenecen esos autores. Entonces, nosotros en Scopus estamos en capacidad de, como investigadores, gestionar nuestros perfiles, gestionar nuestra reputación. Y acá también viene otra pregunta. Entonces, ¿yo cómo creo
un perfil en Scopus. Yo no lo creo, yo no solicito la creación, Scopus lo genera automáticamente al momento de yo publicar un documento en la base de datos. Entonces, cuando yo publico un documento, ya Scopus empieza a consolidar esa información. La producción entonces la empieza a vincular a un ID que le asigna al autor y esa producción entonces debería estar asociada a un solo ID por autor. Acá ya vendrán otras preguntas relacionadas con perfiles duplicados, pero pues eso, en el caso de que sea de interés para ustedes, lo abordaríamos en otra sesión ya para resolver pues como esas dudas de pronto de normalización y edición y corrección de perfiles de autores en Scopus. Pero para resumir, nosotros no creamos el perfil, Scopus lo crea automáticamente cuando un investigador publica, un autor publica un documento en una fuente indexada en Scopus. Y las organizaciones, pues también a partir de esas publicaciones que van generando los diferentes autores con afiliación a la entidad, pues se hace la vinculación justo de esa producción a las instituciones con las cuales tienen relación o afiliación esos investigadores. Es una base de datos que es multidisciplinaria, entonces aborda áreas como ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias de la vida, ciencias de la salud, y ya esta a su vez tiene subclasificaciones que vemos una representación casi que de todas las áreas de conocimiento. Y por tanto, con todo este recorrido que les acabo de contar de Scopus y la información, el objetivo de la base de datos es cuál, es rastrear, es visualizar y analizar la investigación científica. Entonces, si yo quiero el detalle metodológico de una investigación, si yo quiero el detalle de las conclusiones, de los resultados de una investigación, Scopus no es la base de datos, porque acá recuerden que ese máximo de contenido por defecto son los resúmenes, pero que los resúmenes tienen una calidad tan alta que me permiten conocer cuál fue el tema que abordó la investigación, cuál fue esa metodología, pero desde lo general, cuáles fueron los principales resultados o el resultado más relevante, la conclusión más relevante, e incluso esas perspectivas futuras. Y con esa información es que podemos hacer un rastreo, visualización y análisis de qué está pasando en investigación alrededor del mundo en mi tema de investigación. Y para todo esto, entonces ya nos vamos a ir justo a la base de datos para mostrarles un poco más de cómo está desarrollada y pensada la herramienta. Entonces, les hacían el recorrido a ustedes para mostrarles cómo hacer el ingreso a la base de datos. Lo primero es que acá ustedes en la casita verifiquen que sí aparece el nombre de la universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, eso es lo más importante. Es muy probable que les aparezca en inglés, pero lo importante es que esté el nombre de la institución. Así aseguramos que ustedes están accediendo a través de las credenciales institucionales. Otro paso importante es que cuando ingresen lo hagan a través de una cuenta. Si aún no la han creado, por favor, créenla. Es muy importante que creen la cuenta. El usuario va a hacer su correo institucional con el dominio de la universidad y la contraseña, pues ya cada uno de ustedes la define. Solo lo tienen que crear una vez. Y la importancia de crear un perfil es que esto nos va a permitir guardar listas, nos va a permitir guardar búsquedas, generar alertas. Entonces, si yo generé mi estrategia de búsqueda, hice la revisión, validé que efectivamente los resultados eran acordes a lo que yo estoy buscando o si no lo eran, entonces volví a iterar la estrategia de búsqueda. Mm, pero ya la refiné y ajusté para obtener los resultados que estoy buscando y yo no tener que venir reiteradamente a la plataforma. Yo puedo generarle una alerta a esa estrategia para que me envíe a mí correos en donde me actualice cada que un nuevo documento publicado en Scopus haga parte de ese set de resultados acordes con la estrategia de búsqueda que yo definí. Entonces, yo solo puedo hacer o le puedo generar una alerta a un investigador. Entonces, cada que un investigador publique un documento, yo le puedo generar una alerta, o yo le puedo generar una alerta a una organización, también es posible hacerlo. Si ustedes quieren exportar la información, solo lo van a poder hacer a través de la creación de un usuario y una contraseña. Entonces, no es que no sea posible descargar información porque ustedes no tengan acceso, sino que no lo están haciendo a través de
usuario y contraseña. Por eso es muy importante la creación. Y todas las solicitudes que ya los autores que tienen acá perfil en Scopus hagan, lo van a poder hacerle seguimiento a través de un dashboard que van a poder visualizar únicamente desde acá. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Cómo está pensada Scopus? A partir de los diferentes elementos que justamente sustrae de las bases de datos de FedEx completo de las editoriales que se indexan acá en Scopus. Entonces yo les decía, se trae el título del documento, se trae la fuente en la que se publica. Por eso tenemos acá una dimensión de fuentes donde yo puedo venir, validar qué títulos están acá o qué publicaciones están acá finalmente pues como indexadas para poder validar entonces el tiempo de cobertura que yo les contaba. También se trae la información de los autores, que por eso tenemos esta dimensión de authors, en donde a través de el nombre o el apellido y el nombre de los autores yo voy a poder consultar su perfil. Tenemos la opción de descubrimiento de investigadores. Este descubrimiento de investigadores nos va a permitir a través de una palabra clave o a través de un área de investigación o de un tema de interés, conocer quiénes son los autores que están publicando. Entonces, en este caso, y acá rápido a modo de ejemplo, digamos que yo quiero ver quiénes están publicando en inteligencia artificial. Ahí tomé el ejemplo, pero ustedes en el cajón de búsqueda pueden incluir las palabras que quieran. Siempre que una palabra se componga por más de, o un término se componga por más de dos palabras, va a ir entre comillas para que la herramienta entienda esto como un solo concepto. Y acá entonces nos va a mostrar que basado en los resultados de documentos que hacen match desde el 2022, esta dimensión de Scopus lo que busca es también que nos entregue resultados de autores que estén vigentes en el tema. Entonces, por eso nos trae desde 2022 y nos trae acá los resultados con el nombre del autor, la afiliación actual o la última afiliación. Puedo ver una vista previa de su perfil del total de publicaciones que tiene este autor, que son 5.406, 261 son en inteligencia artificial. Tiene un total de 10.247 citas, el total de los documentos. Y acá yo puedo siempre en Scopus y en todas las bases de datos que ustedes consulten, utilizar los filtros para refinar los resultados. Entonces, en este caso, si yo quiero ver, por ejemplo, en Perú, quién está trabajando, entonces, ¿quiénes son los que más están trabajando desde 2002 que hagan match con inteligencia artificial? Entonces me dice que Michael A. Cabanillas Carbonell de la Universidad Privada del Norte en Perú. Acá tenemos un investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos uno de la Universidad Tecnológica del Perú, bueno. Y si yo quiero que además de Perú, o bueno, o que de pronto también de Ecuador, entonces Ecuador, hay cualquiera de los dos, entonces miren que yo digo o el uno o el otro con cualquiera de las dos afiliaciones. Ah, bueno, entonces yo incorporé Perú, resulta que acá está por encima William Eduardo Villegas CH de la Universidad de las Américas en Ecuador con 49 documentos, perdón, que abordan el tema de o el concepto de inteligencia artificial. Y así es como ustedes pueden llegar a este tipo de resultado. Entonces, esto para descubrimiento, para que ustedes puedan conectar con investigadores de todo el mundo, para que si ustedes tienen la necesidad puntual y latente de identificar colaboradores potenciales, evaluadores potenciales de algún proyecto. Por ejemplo, si están pensando en, no sé, un congreso, un simposio, entonces que puedan ver en su país o en países hermanos o en el resto del mundo quién podría ser una persona a la cual ustedes podrían contactar para proponer esa colaboración, pues Scopus desde este enfoque también nos va a ayudar. Incluso en esa vista previa del perfil, ustedes van a poder conocer acá cuánto lleva publicando acá el investigador en Scopus, lleva más de 9 años. La última vez que publicó un documento fue justo en el 2026, o sea, es una persona bastante activa y vigente, más que activa porque lleva 9 años, pues es vigente. Y acá incluso yo puedo ver en qué viene trabajando, cuáles son los temas. Esto es muy importante porque yo puse inteligencia artificial. Acá, por supuesto, puedo
incluir otros conceptos. Si yo estoy hablando de inteligencia artificial, no sé, por ejemplo, en medicina o en un área específica, no sé, inteligencia artificial como herramienta, por ejemplo, para, no sé, herramienta nueva para métodos diagnósticos, por ejemplo. Entonces ya ahí yo incluyo otras palabras, pero acá lo dejé bastante general. Y la idea es que desde los temas en los cuales vienen trabajando los autores podamos validar cuál es el abordaje que tienen las investigaciones. En este caso, entonces vemos que el investigador, por ejemplo, trabaja en integración de ontologías y datasets para web semántica, por ejemplo, acá integración de chatbots en sector educacional y de servicios, Internet de las cosas, seguridad y aplicación de Internet de las cosas. Entonces, miren que yo desde acá también me puedo hacer una idea de cómo viene trabajando el investigador y puedo conocer esos documentos en los cuales el investigador ha trabajado, en este caso con inteligencia artificial, en el concepto también de inteligencia artificial. Y ya tenemos otros filtros que ustedes también podrían perfectamente utilizar. Está la otra dimensión, entonces, que es de organizaciones. Si ustedes quieren ver una organización alrededor del mundo o incluso la misma universidad que está publicando, con quien está colaborando, acá los objetivos de desarrollo sostenible le está apuntando las investigaciones, pues lo pueden hacer acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo busco Antonio Ruiz Montoya, entonces me aparece Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de Lima, está en Lima la ciudad, o digamos como que la sede acá que tenemos registrada. Tenemos otras dos variaciones del nombre de la institución, que esto también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, y más que todo desde las directrices y lineamientos que dan a los investigadores al momento de indicar en las fuentes en las que están publicando, al momento de decirle a la editorial, cómo debe aparecer el nombre de la institución, para que no haya de pronto producción científica que no les esté sumando y que esté dispersa y documentos perdidos que incluso hagan que esa información entonces no se consolide de manera adecuada y que se vean afectadas las métricas y los indicadores de la institución. Entonces, en este caso, ingresamos, acá podemos ver justo esa dirección que tiene registrada, este es el identificador de la universidad, este es el número que en Scopus identifica a la universidad. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que hay variaciones del nombre, en este caso veíamos tres variaciones, pero todas esas variaciones están asociadas a este mismo identificador acá en Scopus. No es un identificador persistente, solo es un identificador de Scopus. Tenemos los 117 documentos, los autores, entonces miren lo que yo les decía, si ustedes están, por ejemplo, haciendo un rastreo de lo que esté produciendo la institución o una entidad en particular, pues le pueden generar acá una alerta para que les llegue un correo cada que publiquen un documento con esta afiliación, por lo menos uno de los autores, y ya la información se consolida por áreas de conocimiento, que estas áreas de conocimiento están asociadas con, con los temas, perdón, que abordan las diferentes fuentes en las que publican los investigadores de la institución. Lo puedo ver por áreas de conocimiento o lo puedo ver por títulos. Entonces, si ustedes quieren ver, ya justamente, Meini, te voy a dar la palabra. Si ustedes quieren ver en cuáles títulos están publicando los investigadores de la universidad o de alguna institución, pueden verlo acá desde Sources. Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las fuentes en las que más publican es esta titulada Desde el Sur, 6 documentos, International Journal of Religion and Spirituality in Society, 4 documentos, y ya podemos ver entonces el número de registros por cada uno de esos títulos. ¿Listo? Meini, adelante con tu pregunta. Sí, buen día. Tenía una pregunta. La funcionalidad para yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación y encuentro ese artículo para hacer facilidad en lo que es el citado. He visto que usted tiene plugin de Mendeley. ¿Se Mendeley, puede sí, señora. aplicar? Claro que sí, Meini. Entonces, ya justo me voy a ir a esa dimensión de documentos y voy a avanzar, digamos, como que de una manera rápida para responder tu pregunta y ya me voy a devolver.
Acá yo tengo una consulta que guardé, ya les voy a explicar cómo se hace la estrategia, cómo se construye, pero para responder la consulta de mail. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo varias opciones de conectar Scopus, en mi caso con Mendeley, porque yo uso Mendeley, pero también con otros gestores bibliográficos. Entonces, como tú bien lo mencionabas, yo acá tengo el plugin de Mendeley. Entonces, hay dos opciones. Uno es que ustedes simplemente vienen, y acá lo voy a mostrar de manera rápida, se llama Web Importer de Mendeley y este les va a servir no solo para Scopus, y ya les voy a mostrar, sino para cualquier sitio web, para que esta funcionalidad de Mendeley identifique en el sitio web que ustedes están navegando las citas, los documentos y por tanto entonces extraiga esa información, tome esos metadatos y les genere con ustedes la cita dentro de, o la cita no, les consolide la información de la referencia más bien dentro de su librería. Y en caso de que el documento a texto completo esté disponible en el sitio web en donde ustedes están navegando y donde él tomó los metadatos para crear la referencia, también se les va a llevar el documento. Entonces ya les voy a mostrar en un momentico. Ustedes simplemente entonces le dan acá en esta extensión de Chrome. Yo les recomiendo que lo hagan en Chrome porque la extensión funciona muy bien en este navegador. Mendeley Web Importer y ya entonces lo puedan tener acá. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Funciona de varias maneras. Lo primero es que ustedes acá pueden seleccionar el documento o los documentos. Acá ya les voy a mostrar cómo llegamos a esto. Y le pueden decir entonces exportar. Y en exportar, entonces hay varias opciones. Uno es exportar esta información en alguno de estos formatos o exportar a Mendeley. Ya la otra opción es que ustedes den acá en Mendeley, en Web Importer, acá pues mientras inicia sesión, ya tengo yo entonces abierta la cuenta, ya ahí mientras me abre y me carga, y él lo que va a hacer es que va a empezar a identificar en este sitio web, que es la página de resultados de Scopus, las referencias que hay y me va a indicar si el documento está disponible a texto completo, pues entonces me dice PDF encontrado. Si no está el PDF disponible, pues me dice PDF no encontrado. ¿Listo? Entonces acá para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, miren estas citas. Acá yo siempre les recomiendo, por favor, creen sus carpetas con los temas que están abordando para que de una vez guarden las citas en esa carpeta y luego no se les vuelva un caos la librería. Entonces, yo ya tengo mis carpetas creadas, ustedes las ven acá. Y pues yo selecciono en cuál carpeta quiero que me guarde esta referencia para que de una vez lo haga. Entonces, en este caso, por ejemplo, me va a guardar, si yo le digo guardar, pues esta referencia me la va a añadir en mi carpeta, pero solo la referencia. No encontró el PDF, entonces no me va a incluir el PDF. En este caso sí lo encontró. Entonces acá tengo no solo la información de la referencia, entonces miren acá, sino que también me va a incluir el PDF. Yo les voy a mostrar, voy a añadir estas dos referencias acá, luego ya las elimino para mostrarles a ustedes. Entonces me dice, listo, ya le añadí la referencia y adicional a esto en la otra, ¿cuál era? Acá. Entonces acá ya me está añadiendo la referencia y seguro me va a aparecer otra venta, otro, digamos como iconito con el PDF. Entonces me guardó tanto la referencia como el PDF. ¿Listo? Entonces, esas son las dos formas, Maini, en las que ustedes pueden hacer el uso del gestor bibliográfico conectándolo con Scopus. ¿Listo? Me cuentas, Sí, porfa, si ahí te quedó claro. sí, me quedó claro. Muchas gracias. Listo, Maini, con mucho gusto. Y esto también lo pueden hacer ya directamente en la ventana del documento. Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso, en la ventana anterior no identificó el PDF, pues miremos a ver si de pronto acá sí lo hizo. Bueno, acá tengo que esperar porque él está, ya acá me salí. Pero en este caso, entonces, si no lo identifica, porque pues también, digamos, como que a veces sucede que no lo identificó, pues ya yo lo que hago es el cargue manual del documento en la librería. ¿Listo? Para que lo tengan presente, pero desde acá entonces miren que me está identificando nuevamente
nuevamente el documento, la referencia, no está identificando el PDF. Esto es un documento que fue publicado en acceso abierto en el 2024. Entonces yo les decía, todos los documentos que se publican en acceso abierto, ustedes van a poder consultar el PDF directamente por la redirección, el redireccionamiento que hace Scopus al sitio web de la editorial en donde se publicó el documento. Y eso igual lo va a hacer, perdón, que es que acá el internet está un poco lento, y eso incluso también lo va a hacer pues para los documentos que no se publiquen en acceso abierto, que se publican, acá ya me cargó, que se publican bajo suscripción, los va a llevar también al sitio web de la editorial donde originalmente se publica, pero pues ya ustedes desde ahí saben que no van a poder acceder al texto completo, pues porque se publica bajo suscripción. La idea es que justo conversen con la biblioteca de la universidad para ver pues, cómo podría apoyarlos a conseguir ese documento. A veces hay acuerdos interbibliotecarios, interinstitucionales que los llevan a eso. ¿Listo? Entonces, acá, como les dije, perdón, pero pues el internet está un poco lento, pero pues ya es un documento que yo voy a poder consultar el texto completo, pues porque está disponible para cualquier persona en el mundo. Entonces ya lo van a descargar y poder subir a sus librerías. Y adicional a esto, ustedes, acá me voy a devolver, también van a poder descargar todos los documentos que están publicados en acceso abierto a través de esta funcionalidad. Pues digamos que acá yo tengo dos, a través de la opción de descargar. Entonces, nuevamente, recomendación, pues descarguen también esa extensión. En Chrome puede ser para que les descarguen los documentos. Yo acá le voy a dar descargar, me dijo usted seleccionó dos documentos, descargar. Entonces, ya lo que va a hacer es que en mi escritorio me descarga los documentos que yo seleccioné, pero recuerden que solo los que están publicados en acceso abierto. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, voy a aprovechar que tengo acá esta estrategia para contarles un poquito de cómo nosotros hacemos las búsquedas en Scopus. Nosotros primero debemos partir de una pregunta. Entonces, en este caso, lo que queríamos preguntarle a la herramienta, o más que preguntarle, la pregunta que queremos resolver, porque pues en esta opción no podemos, digamos, como hacer preguntas en lenguaje natural, pero lo que yo quiero saber de Scopus es identificar documentos que aborden el concepto de transferencia tecnológica en las universidades y que esos documentos hayan sido publicados por instituciones colombianas o ecuatorianas. Esa es la estrategia que yo tengo acá. Pero adicional, que esos documentos se hayan publicado en revistas o en fuentes que aborden el área de negocios, gestión y finanzas y que se publiquen entre el año 2015 y 2025. Entonces, miren que yo acá parto de una pregunta, pero también parto de los criterios de inclusión y exclusión que tengo definidos para la revisión de la literatura. Yo cómo llegué a esta estrategia. Entonces, para llegar a esta estrategia, primero partí de la pregunta. Esa pregunta yo le tengo que identificar las palabras claves. Entonces, las palabras claves son transferencia tecnológica y universidades. Entonces, ahí yo tengo dos opciones, como les decía. Una es utilizar esta matriz. Ya les voy a escribir acá el enlace para que por favor ingresen y la descarguen, no la trabajen acá porque seguro mucha gente está ingresando a este documento todo el tiempo y les va a borrar los resultados, entonces por favor descárguenla para que la puedan trabajar. Esa es una opción. Entonces, ¿cómo acá, mientras envía, creo que ya, sí. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? Yo tengo acá y me dice, mire, en esta columna ingrese hasta 10 palabras claves que describan su tema. Entonces, en este caso es Transfer Technology. Y tengo otra palabra que es universidades. Universities. Entonces, ¿qué nos dice la herramienta? Nos dice, mire, recuerde que una palabra clave es uno o más conceptos que se requieren una o más palabras, perdón, que se requieren a un concepto de manera inequívoca. Es decir, que yo tengo que validar que estas palabras efectivamente sí se refieran a la que yo estoy buscando nombrar. Porque muchas veces nos pasa que nombramos algo, pero técnicamente se escribe de una forma diferente. O incluso pueden haber conceptos que se están abordando de manera equivocada, porque la definición está confusa. Entonces,
en mi contexto, muchos documentos, por ejemplo, abordan la definición de lo que es transferencia tecnológica y lo nombran como transferencia de conocimiento o lo nombran como transferencia de innovación. Esos dos conceptos, desde la definición, para mí, Andrea, para la búsqueda que yo estoy haciendo, no los puedo tomar como sinónimos porque se refieren a cosas distintas. ¿Y yo cómo valido esas definiciones? Las valido en unas herramientas que se llaman tesauros. Las valido en otros documentos que yo vaya revisando de literatura con la cual yo me vaya poniendo al día. Entonces, para el caso de los tesauros, que son esos vocabularios controlados, desarrollados por entidades, que se han tomado justamente la tarea de seleccionar los conceptos, hablarnos de las variaciones de los conceptos, qué otras formas hay de nombrarlos, pero también incluso traernos las formas en las que esos conceptos se traducen a otros idiomas para yo tener traducciones técnicas y que algunos tesauros también nos dan definiciones. Entonces, por eso también les vamos a dejar o les voy a dejar por acá en el chat está listado para que ustedes validen desde sus áreas de conocimiento cuál es el mejor tesauro que logra abordar los conceptos. Acá les tengo tesauros de diferentes áreas de conocimiento, de ciencias sociales, de ciencias de la salud, de arquitectura, de negocios, de ingeniería, ciencias biológicas, de agroecología. O sea, tenemos un montón acá de posibilidades para que ustedes identifiquen. Y les dejo el link donde pueden acceder. Desde las áreas que trabajan en la universidad, les recomiendo que miren, por ejemplo, el tesauro de la UNESCO, que aborda qué áreas como educación, cultura, ciencias sociales, humanidades, comunicación, información. Pero como les digo, acá tenemos otros tesauros. Entonces, ¿qué hace la herramienta? Como les contaba, pues nos ayuda a ir construyendo esa estrategia de búsqueda. Entonces, si ustedes ven acá, miren que las palabritas que yo voy incluyendo, él me las pone en este cajoncito y me las empieza a armar como una estrategia. Pero hay otro tip y me dice, si tu palabra tiene más de dos términos, ponla entre comillas. Yo se los decía ahorita, por favor, pongan entre comillas las palabras que se componen por más de dos conceptos. Entonces, esta es una forma. Y acá las palabritas van a tener unos sinónimos. Entonces, si ustedes vieron por acá, Transfer Technology tenía una variación que era Technology Transfer. También es posible esa variación. Entonces, en este caso, pues yo voy a poner esta otra variación que es Technology Transfer como variación transfer, perdón, como variación. ¿Y qué va a pasar? La herramienta entonces ya me va a decir que yo puedo tener o esta palabra o esta palabra. Cualquiera de las dos me sirve porque están actuando como sinónimos más universidades. Entonces yo acá ya parto de una base. Yo tomo esta base, acá la idea es que también hagamos lo mismo para universidades, pero pues acá por temas de tiempo no nos va a dar. Y la recomendación es que hagamos esta búsqueda en búsqueda avanzada. Entonces, desde el inicio, nosotros en Scopus, acá me voy a coger esto, voy a ir al inicio. Ustedes tienen la opción de hacer una búsqueda básica desde acá o hacer una búsqueda avanzada. Importante, si van a hacer una búsqueda básica y el objetivo de ustedes es encontrar documentos que le ayuden a responder a la consulta que ustedes están haciendo, entonces por favor pídanle a la herramienta que busque esos conceptos en el título del documento, en el resumen o en las palabras claves. Porque si ustedes le dan en todos los campos, le va a buscar esas palabras en cualquiera de todos estos campos y puede, es muy probable, es altamente probable que esa palabra esté contenida en el nombre de la institución a la que pertenece el autor o en el título de la fuente en la que lo publicó y no exactamente en el título, en el resumen o en la palabra clave del autor. Y si un documento está abordando un tema, esa palabra sí o sí va a tener que estar incluida en cualquiera de estas secciones. Entonces, por favor, la instrucción es esa. Pero además, si ya quieren tener una búsqueda mucho más refinada, así como el ejemplo que yo les mostraba, entonces vénganse acá a la búsqueda avanzada. Me voy a ir, perdón, acá para mostrarles esta partecita. Búsqueda avanzada.
Listo. Entonces miren que incluso yo tengo unos colorcitos por acá que me van a ayudar a evitar errores de sintaxis de la escritura como tal. Entonces acá, ¿por qué a Andrea le aparece title and apps? Resulta que yo necesito es que estas palabras estén contenidas en el resumen o en el título. Entonces, ¿yo qué hice? Generé mi estrategia acá en la matriz. La copié, la pegué acá en este cajoncito y luego utilicé códigos de campo. Códigos de campo que me ayudan a que la estrategia sea mucho más efectiva, más acotada. Entonces, como yo necesito que estés en el título y en el resumen, no necesariamente en las palabras claves, acá yo tengo todos esos códigos de campo textual. Es decir, el documento tiene unas secciones y yo le estoy pidiendo a la herramienta que me busque en alguna de las secciones que yo estoy viendo acá. Si ustedes quieren ver la descripción de esto, pues entonces le damos clic acá y acá nos describe, pero si lo quieren incluir, entonces, ¿qué va a pasar? Le van a dar clic en el más. Aquí dándole clic en el más, miren que se va a incluir. Entonces, pues acá ya se me incluyeron un montón de cosas. Y adicional, mire que me da un paréntesis que abre y otro que cierra. Entonces yo acá tengo un paréntesis en este color como vino tinto que abre, ya lo cerré. Tengo uno en verde que abre, ya lo cerré. Y tengo uno en rojo que abre, pero que no cierra. Entonces borro el rojo porque se me sobra. Los colores me ayudan a eso, a ir identificando. Y adicional, yo les dije que necesitaba saber era de documentos que hubieran sido publicados por instituciones de Colombia, de Ecuador, independiente de que esos estudios se hayan llevado a cabo en poblaciones colombianas y ecuatorianas. Entonces, acá voy con una diferencia importante. Si yo necesito identificar estudios en un área que se ejecutaron en un área geográfica específica, yo esas áreas geográficas o esos países los tomo como palabras claves, es decir, deben estar acá dentro de esta primera estructura. Pero si yo lo que quiero es conocer instituciones colombianas ecuatorianas, cómo han abordado el tema, ahí sí utilizo Affiliation Country, porque este código de campo de Affiliation Country me da cuentas de eso, justamente de esas instituciones que han publicado a través de sus autores en esos temas. Y adicional, yo les dije que también quería ser específico con el área de conocimiento. Entonces acá hay un código de campo, por eso ustedes acá tienen una tarea importante y es revisen los códigos de campo. Recuerden que le pueden dar clic para que les cuenten un poquito más. Acá le di clic en el que no era. O ya le dan clic en el más para incluirlo. Entonces acá yo quería específicamente en esta área. Negocios, gestión y contabilidad ordinaria. Era el que yo necesitaba y por eso acá le di más y lo incluí. Y el año, este sí lo incluí luego, fue allá con los filtros, pero acá como yo ya tomé la estrategia, pues por eso me lo trajo. Entonces les voy aquí nuevamente a mostrar. Yo genero esta estrategia, pero adicional, acá hay algún error de sintaxis. Él me sugiere pues como una corrección. ¿Qué pasó? Ah, ya vi el error. Editar. Estoy repitiendo acá este código de campo. Y listo. Buscar. Listo. Entonces yo puedo adicional utilizar todos los filtros que ustedes ven acá. Recuerden que nosotros cuando definimos una búsqueda de bibliografía, una búsqueda de referencias, tenemos que definir criterios de inclusión y exclusión. Entonces, el periodo de tiempo, para eso utilizo el filtro de año. Y acá ya tengo otros filtros que si ustedes no utilizaron códigos de campo, desde acá también algunos de ellos los pueden utilizar. Y ya vamos a obtener entonces esos resultados. Como yo les mostré justo con lo que Meini nos preguntaba, es posible entonces desde acá pues validar, no solamente exportar la información, descargar el documento en caso que haya sido publicado en acceso abierto, sino que la idea es que ustedes puedan hacer un análisis técnico de ese resumen para validar que efectivamente este documento sí está abordando lo que yo estoy buscando responder con la consulta y así valido que mi estrategia sí está bien enfocada. Si no, debo replantear la estrategia y ajustar. Entonces, hago una revisión técnica de ese documento
de ese resumen, perdón, y yo ya desde acá puedo, por ejemplo, irme a los perfiles de los autores, al perfil de la fuente donde se publicó, y algo para cerrar, que es muy importante, puedo analizar estos resultados. ¿Para qué? Para yo ver cómo es el comportamiento de publicación, entonces, cómo esos 18 documentos se han publicado a lo largo del tiempo. Puedo analizar los documentos por año. Si ustedes dan clic acá, solo les va a llevar a los 2 documentos que se publicaron en 2024. Puedo ver los autores, puedo analizar la afiliación y conocer entonces quiénes son los que están publicando. Miren que incluso lo que yo les decía, pusimos que Colombia, Ecuador, por lo menos como uno de los autores, pero vemos que pues hay más autores, incluso hay en esos documentos de la Universidad Estatal de Cataluña, de la IES Business School, perdón. Acá vemos, por ejemplo, en este caso, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Chimborazo, ITM, que es colombiana, Escuela Colombiana de Ingeniería, que es también Colombia por acá vemos una. Bueno, en fin, entonces digamos que desde ahí vemos instituciones de diferentes países. ¿De qué países? Los documentos. Entonces, por ejemplo, yo puse Colombia o Ecuador. Vemos que publican más en Colombia en este tema que en Ecuador, áreas de conocimiento y entidades financiadoras. Entonces, estas opciones es las que ustedes pueden utilizar y acá entonces analizan comportamiento de investigación, analizar referentes y toda esa información ustedes la pueden exportar en un formato CSV, por ejemplo, si es el caso, para ya hacer análisis bibliométricos y cienciométricos más a profundidad, conectar con herramientas como por ejemplo un Boss Viewer para ver relación ahí de documentos incluso y ya tener un panorama, digamos, como que también complementario a lo que se está entregando desde Scope. Entonces, preguntas adicionales, además de la que justamente Meini nos hizo al inicio, que podamos resolver ya para finalizar la sesión. Y si no hay preguntas, pues ustedes tienen en la parte superior una carita de reaccionar, entonces porfa, al menos déjennos saber que están por acá a través de una de las reacciones. Elena, muchísimas gracias. Meini, gracias también ahí por esa participación y por la reacción. Isabel, gracias. Jimena, perfecto. Entonces ahí sí le doy el paso nuevamente a la biblioteca, pues para que nos apoye con el cierre y agradecerles por la invitación. Bueno, les voy a dejar mi correo electrónico en el chat para que me contacten si hay alguna necesidad puntual en la que consideren que los pueda apoyar. Y estamos disponibles para que ustedes le saquen el máximo provecho a esta herramienta, para que exploten todo ese potencial que tiene y que la utilicen en ese día a día del trabajo, en estos procesos investigativos. Entonces, ahí sí, adelante a la biblioteca para que nos ayude con ese cierre y muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Andrea, por la exposición. Gracias a los participantes. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.